Y bueno, creo que es buen momento de comentar un par de cositas aquí que van relacionadas con el Palanca Fútbol Club. También vamos a hablar algo muy ligerito del Real Madrid y por supuesto, nada, quiero que arranquemos y que me acompañes hasta el final de este video, así que damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a hablar rápidamente de algo que tiene que ver con el Palanca Fútbol Club, alguna cosilla del Real Madrid. Y por supuesto, lo de siempre, cuando se acabe este video me gustaría saber su opinión en los comentarios. Quiero empezar hablando por supuesto del Real Madrid y que bueno, están en entrenamiento. Ya hoy se ha visto a Kepa entrenar con el primer equipo por primera vez desde que se ha oficializado su fichaje por el Real Madrid tras la lesión potente que va a sufrir nuestro portero titular Thibaut Courtois. Y bueno, se le ha visto bastante bien, bastante contento, con ganas de seguir adelante y por supuesto, como él mismo lo comentaba en el día de ayer, permanecer en el Real Madrid incluso cuando finalice la sesión. Y bueno, otra de las cosas que hemos estado viendo y escuchando en las noticias últimamente es que bueno, recordemos que el tema de los balones parados en el Real Madrid lo estuvieron ejecutando entre Modric y Kroos. Pues la última vez vimos a Álava tirando muy buenos centros, muy buenos corners. También se ha estado hablando el día de hoy que Álava ha hecho ese cambio en la tendencia de cobrar los balones parados del Real Madrid y todo parece indicar que Álava se va a encargar de esa situación. Yo creo que esto debería ser el Real Madrid. Toni Kroos tiene un pie muy prodigioso, sí, toda la cosa, pero últimamente se le estaba viendo unos corners bastante extraños. A lo mejor ya está perdiendo un poco de capacidad para colocar los balones donde seguramente necesitan sus compañeros, y realmente me parece interesante que se estén estudiando este tipo de situaciones, y todas estas cosas para mí son realmente fundamentales. Así que veremos cómo es el tema de la evolución y realmente si el tema de Álava puede resultar. También recordemos que Álava, aparte de todo, a nivel defensivo estaba teniendo muchos problemas. Eso es una cosa que hay que verlo y no sé si esto le puede terminar costando la titularidad, aunque con la reciente lesión de Militao y los problemas que seguramente podemos enfrentar con Nacho como defensor central, yo creo que es bastante complicado en ese aspecto. Lo siguiente que me gustaría comentar es que bueno, se ha informado a través de varios medios ingleses que el Manchester City y Bernardo Silva estarían hablando para una posible extensión de contrato hasta el año 2026. El portugués y el Manchester City parece que ya habían llegado a un acuerdo. Según algunos medios de comunicación, no se ha hecho todavía oficial, pero parece que ya han llegado a un acuerdo para una extensión de contrato de 3 temporadas más. Parece que el club quiere seguir contando con sus servicios. Se dice por ahí que a Guardiola no le gustó en lo absoluto el tema de Ilkay Gundogan. Y por supuesto no quería que le quitaran a Otto Pilar. También recuerden que le habían quitado a Mahrez, que también se habría ido a la Liga Árabe. Entonces creo que retener a Bernardo Silva seguramente sería muy importante para Pep Guardiola, que finalmente parece que va a quedarse con uno de sus principales efectivos, porque también con la lesión de De Bruyne, o sea, es que hay muchas cosas que están ahí complicándose en ese tema. Y me parece curioso porque realmente esta gente tiene meses hablando de Bernardo Silva, de que Bernardo Silva, que prioridad, que no sé qué más, que objetivo número uno. Y bueno, además de los problemas económicos, que me imagino que el mismo Bernardo, si quería fichar por el Barça, se habrá cansado. Ahí también tenemos este pequeño percance de que el City, habiendo perdido a Mahrez, la lesión de Bruyne, que también va a ser bastante importante, a mí me costaba creer que le iban a dejar salir de una manera rápida, así como ha pasado en otras ocasiones. Así que movimiento interesante, vamos a esperar que se haga oficial. Pero bueno, una vez más han engañado a la gente del Palanca Fútbol Club. Y bueno, creo que también esto es en gran medida culpa de ellos, que se han dejado meter el dedo en la boca y que realmente ahora empiezan a ver su realidad, porque de tantos nombres que hemos escuchado y tantas situaciones complicadas que se le han pasado, porque realmente si nos ponemos a ver cuántos fichajes ha hecho el Barça, así que diga wow, o sea, el de Gundogan me parece un gran fichaje, pero no olvidar que viene sin ningún tipo de coste en cuanto a lo económico. Ya después veremos los chanchullos que seguramente habrán perpetrado en cuanto al tema de la prima de fichaje y todas esas cositas, pero como les digo, todo este engaño que le han estado haciendo en parte o en gran medida es gracias a ellos mismos, que se han dejado meter el dedo en la boca. Y Laporta dice A y es A porque es A y no hay más que hacer. Voy a cerrar este video hablando de la última noticia, que también es bombazo, y es que bueno, ha hecho oficial el fichaje de Deco
por el Barça y esto parece o tiene toda la pinta de que va a dejar sin trabajo o que va a renunciar Matteo Alemany al tema este del director deportivo que vino ejerciendo durante bastante tiempo y que realmente deja muy claras muchas cosas que realmente a mí me preocuparían por tratarse de mi club. Antes de comentar con eso, les voy a decir rápidamente que hace pocos minutos se ha confirmado Xavi y Rafinha van a tener 2 partidos de sanción cada uno por sus respectivas problemáticas que tuvieron en el partido contra el Getafe. No me parece que sea excesivo. Lo que sí me parece es que van a empezar a llorar como no tienen una idea. Pónganle la firma, van a empezar a llorar increíblemente de aquí en este momento porque bueno, esto es su principal carta y es la lloradera, la lloradera y la lloradera. Bien, lo de Matteo Alemany, esta mañana se ha conocido de manera oficial que realmente Deco será el nuevo director deportivo del Barcelona y una de las cosas que ha pedido el portugués para ejercer este cargo es tener plenos poderes en la parcela deportiva, eso sí, restándole un poco a Xavi y al mismo Alemany. Es una de las cosas que habría pedido Deco. También se ha conocido por ahí que va a colocar a Boyan en su sistema de trabajo, la planificación y bueno, bastante interesante todo eso. Lo que sí es que según algunos medios de comunicación, a Matteo Alemany le ha hecho realmente poca gracia este movimiento y sobre todo que le hayan restado ese poder o esa capacidad de poder tomar decisiones o estar en la parte más alta de lo que es la toma de decisiones. También se ha conocido que a Alemany le agrada realmente bien poco la manera en la que procede el presidente del Barça y que realmente una de las cosas más importantes ha sido eso, que han tenido siempre ese cruce de cables ahí importante. Me llama mucho la atención porque Deco se sabe que creo que es el agente de Rafinha. Se ha conocido por ahí que hay un chanchullo por ahí también con el tema de Lewandowski, que creo que se llama Vinicius Javi, el tipo este. Y bueno, es una de las cosas que hemos estado hablando mucho tiempo. Laporta se ha encargado de hacer un entorno bastante completo en el que se le recrimine realmente poco las decisiones, en el que realmente se entienda perfectamente lo que las decisiones que tome, y parece que Matteo Alemany se había convertido en un obstáculo para ese tipo de situaciones, lo que me parece realmente lamentable. Bueno, el Barça se cae a trozos. Estos son cositas que a lo mejor parecen muy pequeñas, pero realmente si sacamos el cómputo global y la cantidad de profesionales que han ido bajándose del barco del Barça al compartir tiempo con Pep Guardiola, con Joan Laporta, es que nos va a dar una situación bastante clara de qué cosas están sucediendo en ese entorno. Pero bueno, ya veremos qué acaba pasando. Me parece muy llamativo todo esto y por supuesto seguramente conoceremos la verdad de todo este circo que se llama Fútbol Club Barcelona. Me gustaría saber su opinión en los comentarios, que me deje tu like, tu suscripción, todas esas cositas, lo que siempre les digo, a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao.